Paren todos, seres mágicos, se filtraron todavía más fotos del rodaje de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y atención, porque con estas imágenes podríamos confirmar casi con total seguridad cómo comenzará este primer capítulo de la primera temporada. Y todo apunta a que será mucho más fiel al inicio del libro. Pero ojo, porque también tenemos escenas que nunca aparecieron en los libros. Así que vamos a tener tanto momentos copiados directamente del texto original como escenas inéditas, que al parecer van a expandir la historia de dos personajes muy queridos del mundo mágico. Además, ya tenemos un primer vistazo al año 1981 y a la ropa que usarán las brujas y magos en esta versión. Así que prepárense, porque en este video vamos a analizar cada prenda, cada rótulo, cada automóvil, cada foto pixeleada y cada detalle que pueda darnos pistas sobre esta nueva serie de Harry Potter de HBO. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar todavía más fotografías filtradas de la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar les tengo que advertir algo. A diferencia de otras imágenes que fueron publicadas de manera oficial, como la de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid o la de los hermanos Weasley, estas fotos salieron por filtraciones, ya sea de medios como el Daily Mail o de fans curiosos que se acercaron a las grabaciones, todo sin el consentimiento de Warner Brothers o HBO. Así que si están evitando spoilers de la serie, de los libros o de noticias aún no confirmadas, este es un buen momento para dejar el video. ¡Alerta permanente! Y también, si lo que buscan es un resumen rápido de noticias, tal vez este no sea el video ideal para ustedes. Porque aquí vamos a analizar a fondo cada fotografía, compararla con los libros y sacar teorías de lo que podría significar. También es verdad que ya estuvimos analizando estas fotografías en directo aquí en el canal cuando salieron, pero quería hacer un video mucho más conciso con toda esta información y además agregar detalles que fui notando a lo largo de los días. Así que si lo que quieren es explorar en detalle cada pista y armar muchas teorías sobre la nueva serie de Harry Potter, entonces sí, quédense, porque hay muchísimo que comentar. Sobre todo hay cosas que les van a encantar a los que son fans de los libros. Ahora sí, vamos a empezar y tenemos que hacerlo justo por el inicio del libro. Muchos no lo saben porque en las películas eliminaron por completo la mitad del primer capítulo de la Piedra Filosofal, el niño que vivió. Pero el libro no comienza con Dumbledore llegando a Privet Drive, sino siguiendo a Vernon Dursley durante todo un día. Un martes, bajo un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban con tormenta. Durante ese día acompañamos a Vernon en su vida completamente normal, desde cómo se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, hasta cómo Petunia acomodaba al ruidoso Dudley en su silla. Mientras el pequeño ya desde entonces hacía berrinches y le tiraba cereal a las paredes. Pero lo que parecía un día común, poco a poco empieza a volverse extraño. El primer indicio de magia pasó desapercibido. Una gran lechuza parda pasó junto a la ventana del número 4 de Privet Drive. Pero más tarde, camino al trabajo, Vernon percibe algo muy raro. Ve a un gato que parece estar mirando un plano de la ciudad. Sin embargo, al volver a mirar, el plano ya no estaba. Y el gato simplemente lo observaba intensamente. Por cierto, si quieren aprender mucho más sobre las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, en el canal estoy haciendo un análisis comparativo capítulo por capítulo con todas las escenas y detalles importantes que las películas dejaron fuera. Les dejo esos videos en la tarjeta y también en la descripción por si esto les interesa. Regresando a Vernon, él intenta alejar estos pensamientos extraños de su cabeza y enfocarse solamente en taladros. Pero mientras espera el habitual embotellamiento matutino, ve algo todavía más extraño. Una gran cantidad de gente vestida de forma muy peculiar. Personas con capas coloridas. A Vernon no le gustaba para nada la gente que se vestía de forma ridícula. Pensaba que era otra de esas modas raras de los jóvenes. Pero entonces se da cuenta de que algunos de estos individuos no eran precisamente jóvenes. Uno incluso era mayor que él y llevaba puesta una capa verde esmeralda. Así que pensó que eso debía tratarse de alguna tontería publicitaria. Y aquí es donde tenemos que ir por fin a las fotografías filtradas.
Bueno, fotografías y videos. Porque esta es justamente una de las escenas que grabaron el pasado 23 de septiembre en la Torre del Reloj de Hoddesdon, en Inglaterra. Como dato curioso, según el Daily Mail, al parecer la ciudad de Hoddesdon recibió 1 millón de libras por un día de rodaje de la serie de Harry Potter. Y aparentemente la producción también pagó miles de libras a varios negocios por tener que cerrar durante ese día de filmación. Nada de esto está confirmado porque existe un acuerdo de confidencialidad. Pero aún así se pueden dar una idea de por qué esta serie necesita tanto presupuesto, alrededor de 75 millones de libras, o 100 millones de dólares por capítulo. Y todo esto para una escena que va a durar apenas unos segundos. Pero aún así yo creo que va a valer la pena, porque lo que hemos visto refleja muy bien esta parte del libro. Este primer capítulo siempre se me ha hecho uno de los más cómicos, con Vernon, un hombre completamente ordinario, reaccionando con molestia a personas raras y a sucesos mágicos a su alrededor. Y por lo que hemos visto en la serie van a mantener este tono cómico, mostrando cómo choca por completo el mundo muggle de Vernon con el mundo mágico. Por eso estoy muy emocionada. Presten atención a este video. Al igual que en el libro, Vernon se cruza con mucha gente vestida de forma extraña. Desesperado, tamborilea los dedos sobre el volante, porque definitivamente no soportaba la ropa ridícula. Solo que en la serie lo vamos a ver todavía más furioso, ya que incluso toca el claxon para que los magos se apuren a cruzar la calle. En este otro video se ve claramente a las brujas y magos cruzando la calle, todos con vestimenta extraña como se describe en el libro. Pero además de hablar emocionados entre sí, en la serie los vamos a ver festejar todavía más. Cruzan la calle bailando e incluso uno de ellos usa su capa para torear el coche de Vernon, lo que aumenta todavía más el humor y hace que el choque entre estos dos mundos quede todavía más evidente. ¿A ustedes les gusta este tipo de humor o preferirían algo más serio? A mí la verdad es que me encanta, pero no sé a ustedes. Y si vieron este otro video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción sobre las fotografías filtradas de la familia Weasley en King's Cross, seguramente se estarán preguntando si los magos tienen reglas muy estrictas sobre cómo vestirse y comportarse frente a los muggles, ¿por qué en estas escenas aparecen con ropa mágica? Y sobre todo comportándose de forma tan llamativa. Pues es porque todo este día en el que seguimos a Vernon Dursley corresponde al 1 de noviembre de 1981. Es decir, un día después de la muerte de Lily y James Potter, lo que significa que es el primer día que el mundo mágico amaneció con la noticia de la desaparición de Lord Voldemort. Y después de 11 años viviendo bajo el terror de Voldemort y de los mortífagos, al enterarse de que había sido derrotado por un bebé de apenas 1 año y que podían volver a vivir sin miedo, no les importó nada, ni el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, ni las reglas de cómo debían vestirse o comportarse frente a los muggles. Ellos salieron a celebrar, incluso en calles muggles, porque lo único que querían era festejar. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta al ver esta escena en la serie. Mientras en King's Cross Molly y sus hijos eran magos que intentaban verse como muggles y fracasaban en el intento, las brujas y magos que vemos cruzando la calle y molestando a Vernon no estaban intentando pasar desapercibidos. Estaban celebrando, muy probablemente con su ropa mágica de todos los días. Es por eso que vamos a ver prendas mucho más llamativas y coloridas, con patrones y estilos completamente fuera de lo que se usaba en los años 80, en contraste con la ropa gris y aburrida que llevaba Vernon, que analizaremos más adelante. Ahora, aquí sí vamos a encontrar una diferencia muy grande con los libros. En Pottermore se publicó un artículo sobre la moda en el mundo mágico, donde se menciona que la moda estándar consistía sobre todo en túnicas lisas, con o sin sombrero puntiagudo, y vestidos largos en el caso de las brujas. Un estilo que quedó prácticamente congelado desde el siglo XVII, cuando decidieron ocultarse del mundo muggle. Curiosamente, en esta escena de la serie sí veremos a un mago vestido como de esa época, lo cual concuerda bastante bien con el artículo.
pero en los libros todos llevaban únicamente túnicas o vestidos. Y eso es lo que Vernon ve en la calle. En cambio, en la serie vamos a encontrar vestuarios más variados, con una mezcla de estilos que recuerdan a lo que ya habíamos visto con Molly Weasley. Combinaciones que van desde prendas victorianas hasta patrones de los años 60 o 70, e incluso estilos de otros países como telas africanas. Esto probablemente para representar que brujas y magos de todo el mundo estaban celebrando la derrota de Voldemort. Pero no sé si la intención de la serie sea transmitir lo mismo que con los Weasley, que simplemente no entendían la ropa muggle y por eso se vestían raro, o si más bien quieran establecer que este será el estilo habitual de la moda mágica en la serie. Porque si seguimos lo que dice el libro, en esta escena iban con su ropa de siempre y no les importó nada. Solo querían festejar la derrota de Voldemort. Así que en teoría deberían de llevar puestas túnicas. En la serie por lo visto veremos ropa muggle extravagante combinada con ropa mágica. Sea como sea, en la serie también veremos a esta gente bastante más mayor que Vernon, vistiendo de forma estrafalaria, lo que va a enfurecerlo todavía más, porque él creía que las modas ridículas eran cosa de jóvenes. Y por si no había quedado muy claro, creo que ya podemos confirmar casi con total seguridad que esta escena formará parte del primer capítulo de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Porque en este video de aquí se ve al director Mark Mylod, el director principal de la serie. Y en la foto donde presentaron a Dominic McLaughlin como Harry Potter, también se ve escrito ahí que el primer capítulo será dirigido por él. Así que todo coincide en que este será el verdadero inicio de la historia, y que tanto el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal y esta serie iniciarán exactamente igual, con Vernon Dursley como el protagonista. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta que la serie inicie así, siguiendo a Vernon, o preferirían otro inicio? Por ejemplo, ver a Voldemort entrando a la casa de los Potter y luego ya ir con Vernon. Déjenme en los comentarios cuál sería su inicio ideal de la serie. Además de ver a estas brujas y magos, también tenemos una fotografía más cercana del automóvil que está usando Vernon en esta escena. No sé mucho de coches, pero se está comentando que este modelo es un Rover P6, en concreto el 2000, porque ese número aparece en un costado. El Rover fue un coche producido en Gran Bretaña entre 1963 y 1977, y ganó el premio al coche europeo del año en 1964. En los libros nunca se revela el modelo que usaba Vernon, pero en Pottermore se dice que era un coche perfectamente correcto, y este lo es, un coche ejecutivo. Perfecto para un joven director en 1981, como Vernon. Además me encanta que se dejó de producir en 1977, porque aunque había ganado un premio ya no era el coche más nuevo del mercado. Eso refleja muy bien que Vernon en sus veintitantos o treinta y tantos sí tenía un buen trabajo que le permitía comprarse un coche respetable, aunque 10 años después estaría todavía mejor económicamente. Ahora, regresando al libro, cuando Vernon llega al trabajo se sienta de espaldas a la ventana, así que no ve las cosas extrañas que seguían ocurriendo fuera, como lechuzas volando en pleno día. Su mañana transcurre con normalidad, hace llamadas importantes y le grita a muchas personas. Ya se había olvidado de la gente con capas hasta que, a la hora del almuerzo, sale a estirar las piernas y va a la panadería de enfrente. Ahí vuelve a ver a más de estas personas extrañas, que parecían emocionadas, celebrando algo. Cuando regresa a la oficina con una rosquilla gigante, alcanza a oír fragmentos de su conversación y lo que escucha lo deja helado. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. Por cierto, si quieren seguir comprobando qué tanto se parecen las escenas que están grabando a las escenas de los libros, les tengo buenas noticias. Para todos los seguidores de la Aquelarre, siempre están disponibles los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos.
hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora, volviendo a Vernon. Esta escena del libro sí va a estar en la nueva serie de Harry Potter. Eso ya es seguro, porque tenemos imágenes de la panadería a la que va a la hora del almuerzo. Aquí la están pintando y preparando para grabar. Y también tenemos fotos de Vernon saliendo de ahí con su rosquilla gigante, exactamente como en el libro. Pero antes de avanzar quiero detenerme un poco en el traje que lleva puesto, porque por fin tenemos una foto de buena calidad de Daniel Rigby caracterizado como Vernon Dursley. Los trajes masculinos de los años 80 eran de corte amplio, con hombros anchos, justo como el que lleva puesto Vernon. Para los hombres mayores se usaban más los trajes de 3 piezas, con chaqueta, pantalón y chaleco, mientras que un look un poco más juvenil, por así decirlo, era el traje de 2 piezas, solo chaqueta y pantalón, que es justo lo que trae Vernon, mostrando que todavía era joven aunque fuera un ejecutivo serio. También estaban muy de moda los estampados de cuadros, rayas diplomáticas, pata de gallo y espiga. El traje a cuadros gris de Vernon es muy de la época, sobre todo combinado con la chaqueta y el pantalón a juego. Su camisa rayada también va acorde a la época, y las corbatas sí solían tener patrones llamativos, aunque con colores más apagados que los que empezarían a usarse en los 90. Para que vean que Vernon, a pesar de ser aburrido, sí estaba completamente a la moda. Y un detalle curioso, aquí Vernon no usa lentes, mientras que en la visita al zoológico sí los lleva. Tal vez su vista empeoró en esos 10 años, quién sabe. ¿Ustedes prefieren a Vernon con o sin lentes? Pero bueno, hablemos de Vernon en la panadería. En el libro, él escucha la conversación de unas personas extrañas hablando de los Potter, lo que lo deja helado. Regresa corriendo a su oficina, le grita a su secretaria que no lo molesten y casi marca por teléfono a Petunia para preguntarle sobre su hermana. Pero se contiene pensando que Potter era un apellido común y además ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamaba Harry. Luego pasa toda la tarde intentando concentrarse y a las 5 en punto sale. Y choca con un viejo con capa violeta que se tambalea y casi cae al suelo. Esta escena será casi igual en la serie. La diferencia aquí es que no sucede cuando Vernon sale de trabajar, sino antes, cuando va por su rosquilla a la hora del almuerzo. Así que puede que no escuche la conversación sobre los Potter. O tal vez ambas conversaciones se unirán en una sola escena. Otra diferencia es que en la serie el mago sí caerá al suelo, en lugar de tambalearse, haciendo esta escena todavía más cómica. Pero todo lo demás parece exactamente igual que en el libro. Les voy a leer el pasaje al mismo tiempo que vemos el video filtrado para que comparen. Sin darse cuenta, chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Me encanta cuando este mago le toca la nariz a Vernon, probablemente cuando le dice «hasta los muggles como usted». Y también me fascina el momento en el que lo abraza y Vernon se queda paralizado. Les digo que este capítulo es de los más graciosos del libro, y siento que esta escena nos va a encantar. Ahora, ¿quién es este mago con el que Vernon choca? En el libro nunca se confirma. Solo se describe como un diminuto viejo con capa violeta. Eso es todo lo que sabemos. Pero por su tamaño y el color de su capa, muchos fans han especulado por años que se trata de Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix y uno de los primeros magos que Harry Potter conocerá en el Caldero Chorreante. Y parece que la serie seguirá esta teoría de fans, porque sí, lleva una capa violeta y es pequeño.
pero no es tan viejo, y encaja más con la descripción física de Daedalus Diggle en el libro, quien siempre se describe como un hombrecito con sombrero violeta. Tiene sentido que hayan querido usar a este personaje porque aparece de manera recurrente en los libros. Por ejemplo, en el primer capítulo de La Piedra Filosofal, el niño que vivió, Minerva McGonagall menciona que seguramente fue él quien lanzó estrellas fugaces sobre Kent, porque nunca tuvo mucho sentido común. En el segundo capítulo, El vidrio que se desvaneció, Harry recuerda que un hombrecito de sombrero violeta lo saludó en una tienda. Y en el quinto capítulo, El callejón Diagon, Harry lo reconoce en el caldero chorreante y le dice que ya lo había visto antes, lo que emociona muchísimo a Diggle. En estas últimas dos ocasiones se describe exactamente de la misma manera, así que sabemos con total seguridad de que se trata de la misma persona. Aún así, todavía no tenemos una confirmación oficial de que se trata de Daedalus Diggle en esta escena con Vernon. Pero por su descripción lo más seguro es que sí. En Pottermore se publicó un artículo sobre los colores en el mundo mágico, donde mencionan que brujas y magos solían vestirse de verde o violeta, muchas veces combinados. Así que el color por sí solo no prueba que sea Diggle, pero a mí me parece que sí lo será, sobre todo por el sombrero violeta, que es clave en su descripción. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Daedalus Diggle o no? Aunque todavía no está confirmado, este probable Daedalus Diggle será interpretado por el actor John Furlong, nacido en Manchester, a quien hemos visto en series como El Último Reino, Todas las criaturas grandes y pequeñas y Adolescencia. Ahora hablemos un poco de su vestimenta, porque este es quizá el primer ejemplo en buena calidad de cómo lucirán las brujas y magos en la serie de Harry Potter. Como ya vimos, en Pottermore se menciona que la mayoría de las brujas y magos viste en violeta o verde, y aquí Diggle está siguiendo esa línea, con todo su atuendo en tonos violetas. La diferencia es que en los libros llevaban túnicas completas, mientras que en la serie los atuendos son más elaborados, con conjuntos de pantalón, camisa, chaqueta y corbata, pero con colores y patrones mucho más llamativos. Yo creo que esta decisión se debe a que quieren un estilo mucho más atractivo, digno de premios de vestuario, en lugar de quedarse con las túnicas sencillas de los libros. En el caso de Diggle, lleva una camisa y corbata con estampado floral en tonos violetas. Me parece curioso que, de nuevo, toda la vestimenta que hemos visto en Brujas y Magos hasta el momento nos recuerde más a los años 60 y 70. ¿Será porque esa fue la última época en la que vivieron felices y en paz antes de que comenzara la Primera Guerra Mágica? No lo sé, pero queda claro que su intención es mostrar que los magos no entendían para nada la moda muggle de los 80, y por eso destacaban tanto. Sus pantalones son más anchos que los que se usaban en ese momento. Y lo más interesante, su chaqueta lleva una capa. Presten atención a esto, porque creo que ese detalle será clave en la vestimenta mágica, y se repetirá en la serie como una forma de distinguir a los magos de los muggles. Una especie de equivalente a las túnicas en los libros. También lleva unas Chelsea Boots, que eran más de la era victoriana, en contraste con los mocasines modernos que usa Vernon. Eso sí, los lentes que ven no cuentan porque son del actor. ¿Les gusta esta vestimenta mágica o hubieran preferido túnicas sencillas? Pasemos ahora a la ambientación de la calle. La producción colocó anuncios ochenteros en las fachadas de las tiendas, y hasta pusieron artículos en venta acordes a la época. Me encantó especialmente un anuncio que decía en grande Radcliffe, que yo creo que es un guiño claro a Daniel Radcliffe, nuestro queridísimo Harry Potter de las películas. Seguramente veremos varios guiños así escondidos a lo largo de la serie, porque los creadores han dicho en múltiples ocasiones que son muy fans de las películas de Harry Potter y quieren rendirles homenaje, al mismo tiempo que expanden mucho más la historia. Les dejo un poquito más de estas imágenes donde pueden ver cómo decoraron las calles y las tiendas para grabar esta pequeña escena de la panadería. Honestamente, todo lo que estoy viendo me encanta. En cuanto a los coches, también notaremos una pequeña diferencia con lo que vimos en la escena del caldero chorreante. Aquí son modelos más antiguos, principalmente de los 60s y 70s, como el icónico Ford Capri, que era muy popular en esa época. Quiero detenerme también en los periódicos que aparecen en esta escena. De lejos vemos la icónica portada de la princesa Diana,
la que anunciaba su embarazo del príncipe Guillermo. Es exactamente igual a la portada original, aunque con algunos cambios en la fecha. La real salió el viernes 6 de noviembre de 1981, mientras que la que veremos en la serie dice martes 1 de noviembre de 1981, el día en el que seguimos a Vernon en el libro. Claro, en realidad el 1 de noviembre de 1981 no cayó en martes, sino en domingo. Pero supongo que la serie usará este ligero error en el libro para manejarlo como un estilo de universo alterno, no sé. En este universo donde existe el mundo mágico, las cosas pasaron probablemente casi igual que en la vida real, pero con pequeños cambios, como que el anuncio del embarazo se dio 5 días antes. Y esto me gusta, porque aunque no puedan cuadrar las fechas perfectamente porque los libros tienen algunos errores, que los fans hemos señalado por años, me fascina lo mucho que están respetando la época en la que sucede la historia, a diferencia de las películas, que a veces mostraban ropa y peinados de los 2000, cuando se supone que la historia pasaba en los 90. Esto es lo más interesante que encontré de este muy probable primer episodio de la nueva serie de Harry Potter de HBO. ¿Qué opinan? ¿Les gustan estos detalles que están viendo? Pero ahora quiero analizar una escena que se grabó un día antes, el 22 de septiembre de 2025, y que al menos yo no puedo ubicar en qué parte de la historia podría aparecer. Por eso pienso que se trata de una escena inédita de la serie. Tomen en cuenta que estas fotografías y videos no tienen la mejor resolución, así que no se ve todo tan claro como en la escena de la panadería. Aún así, se distinguen cosas bastante interesantes. Esta es la mejor foto que tenemos para que se den una idea. A simple vista, ¿a quién le recuerdan estos dos personajes? No sé ustedes, pero yo creo que son Lily y James Potter. De lejos se parecen bastante a los actores de las películas. Además, él tiene un corte de cabello similar al de Dominic, que interpretará a Harry. Y ella es pelirroja como Lily. Siento que es casi un hecho que son ellos. En un momento, él incluso se acomoda los lentes. O eso es lo que parece. Lo que me hace pensar todavía más que es James. Pero claro, estas son especulaciones mías. Todavía no hay nada confirmado. Tómenlo en cuenta. Alerta permanente. Pero si fueran ellos. Lo curioso es que grabaron una escena cruzando un puente y lanzando hechizos con sus varitas, como si estuvieran peleando o huyendo de alguien. Miren este video. Primero pasa todo el equipo de producción y detrás de la cámara los vemos correr con sus varitas y lanzando hechizos. Esta escena además es muy especial, porque es la primera vez que veremos cómo grabarán realmente la magia en la serie. Adriano Goldman, el director principal de fotografía, ya había dicho que casi no se usarían efectos digitales, que la mayoría serían prácticos. Y aquí lo comprobamos. En lugar de agregar hechizos en postproducción, están usando pirotecnia, para que todo se vea mucho más realista que en las películas. Todo muy bonito, sí, pero ¿qué hacen Lily y James corriendo por un puente y lanzando hechizos? Si se supone que la noche del 31 de octubre de 1981, cuando Voldemort entra a su casa a matarlos, ellos estaban tranquilos en su hogar y ni siquiera tenían las varitas a mano. No creo que la serie cambie esa parte, porque es crucial para la trama, sobre todo para el sacrificio de Lily, donde se tiene que entender que ella dio su vida por la de su hijo voluntariamente, sin defenderse de Voldemort. Por eso pienso que esta escena no corresponde a esa noche, sino que podría ser un momento inédito de la Primera Guerra Mágica. Recordemos que Lily y James tenían apenas 21 años cuando murieron, así que se me hace lógico que aprovechen a estos actores, ahora que se ven jóvenes, para grabar varias escenas de flashbacks. No solo para la primera temporada, sino también para las siguientes. Así evitan cambios de actores y mantienen continuidad. Y si esto resulta cierto, sería increíble, porque ni en los libros llegamos a conocerlos a fondo ni lo que hicieron durante la Primera Guerra Mágica. Por ejemplo, sabemos por la profecía que Lily y James desafiaron a Voldemort 3 veces. Pero nunca vimos cómo, ni en las películas ni en los libros. Esta escena podría ser una de esas veces en las que se enfrentaron a Voldemort y sobrevivieron. Algo que me encantaría ver. Claro, todo esto son especulaciones mías. Y solo el tiempo nos dirá si es verdad.
Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que estos dos personajes sean Lily y James realmente? Y más importante, ¿qué escena creen que están grabando? Porque yo no tengo ni idea. Por ahora estos son todos los avances de producción que tenemos. Y honestamente creo que estas imágenes son las que más me han emocionado hasta el momento. Seguir a Vernon en su día cotidiano mientras ocurren cosas extrañas es algo que jamás pensé que vería adaptado, porque fue lo primero que cortaron en la película de la Piedra Filosofal. Por eso ya no puedo esperar a verlo, porque estoy segura de que será divertidísimo. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué escena de los libros es la que más les gustaría ver en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren analizar más fotografías filtradas y conocer más sobre la ropa que usarán los Weasley en la serie, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.